Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y todo lo demás. Largamos con la parte segunda de diabetes. Se dieron cuenta ya que es un tema largo, más que lo habitual, por eso lo rompimos en dos. Y también estamos ahora, digamos, en un momento álgido de la cursada en la cual ustedes buscan, miran evidencia, qué sé yo, lo cual hace que sea un lindo quilombo. Por lo cual estuvimos obligados a romperlo en dos partes. Ustedes esto lo están viendo igual en medicina interna también, ¿no? Así que, digamos, ahí tenemos un apoyito. Bueno, hacemos un rápido avance. Si ustedes necesitan que paremos, es lo de siempre. Se pregunta, hablamos, no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a tomar algunas cuestiones de lo que están viendo esta semana en el práctico. Revisamos algunas cuestiones de la evidencia, ¿verdad? Y seguimos. El tema de la diabetes, así repasando, tenemos básicamente... está vinculada con resistencia a la insulina y con pérdida de la insulina. En realidad, cuando nosotros diagnosticamos la diabetes, es en este punto. Digamos, estos son años. Fíjense, este es el punto cero, el punto de diagnóstico, en el cual diagnosticamos. Antes de esto, digamos, muchos años antes, entre 5 y 10 años antes, ya comienza a haber resistencia a la insulina. Estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿sí? La insulina está, pero no actúa. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Aumenta los niveles de insulina, con lo cual compensa esa resistencia, hasta que el páncreas se agota y con el tiempo empieza a caer los niveles de insulina. Y cuando vemos qué es lo que pasa con la glucemia, traducida acá como hemoglobina glicosilada, es cae la insulina, la resistencia está alta y a partir de este momento entonces empieza a aumentar los niveles de hemoglobina glicosilada de glucosa y a partir de un determinado nivel decimos este tipo tiene diabetes. Esto es lo que pasa. Y la evolución es esta, digamos. Más o menos un 5, un 10% de personas, 5% pongamos, de personas con prediabetes, entre comillas, con niveles un poquito altos de glucemia, al año se van volviendo diabéticos. Empieza a aumentar los niveles de glucemia. Algunas cuestiones con la diabetes, las consecuencias, la fisiopatología, no me voy a meter en todo esto, ya lo dio Patricia, pero algunas cuestiones. La enfermedad es progresiva, por lo que ya hablábamos recién, a veces se requiere ir agregando insulina. Esto forma parte de lo que se puede necesitar. ¿Por qué? Porque la insulina básicamente es, ustedes lo vieron ahora, de los medicamentos que existen, de los que conocemos, es la que tiene más eficacia para bajar la hemoglobina glicosilada. Entonces, eventualmente podés llegar a necesitar esto porque puede ser que le agregues metformina, sulfonilureas y los medicamentos nuevos, y de todas maneras los niveles de glucemia se mantengan medio altitos. Y ustedes, en algunas comisiones se discutió mejor y en otros peor, pero la glucemia tiene esta cuestión. Nosotros nos corremos del modelo glucocéntrico, yo digamos, venía insistiendo con esta cuestión hace tiempo, no hay una muy buena correlación entre glucemia, variable subrogada, y morbilidad macrovascular, mortalidad, esto que nosotros vemos, pero esto en las guías no se traducía. En las guías uno leía y leyó durante muchos tiempos, tal medicamento es eficaz para la diabetes y cuando dice eficaz, significa si baja o no la glucemia. Nada más. Si ustedes miran en el nuevo consenso, el que les salió ahora en septiembre, hace unos días, hay una tabla. Y en la tabla compara, por ejemplo, cuánto baja la hemoglobina glicosilada, los efectos adversos. Les resume un poquito estas cuestiones. Lo resume con la mirada de los que hacen el consenso, que es una mirada bastante manejada por la industria, pero es un resumen. Y ahí dicen, bueno, y le ponen tal medicamento es muy eficaz, tal medicamento es poco eficaz. Pero, ojo, que ahí lo que cambia es el concepto de eficacia. Porque ellos usan el mismo concepto de eficacia que han usado siempre. Es eficaz para bajar la glucemia, para bajar la hemoglobina glicosilada. Con lo cual uno tiene que traducir, y qué es lo que hace en otras cuestiones. Pero, no me acuerdo por qué. Venía con el tema de la insulina. La otra cuestión es la remisión. Nosotros hablamos históricamente de la diabetes como una enfermedad crónica que no remite, hagas lo que hagas. En el consenso actual, en un parrafito, se refiere al consenso anterior, en el cual también el consenso de la ADA y de la Sociedad Europea, que son los que, digamos, manejan la opinión a nivel médico, a nivel mundial, ellos plantean la posibilidad de remisión. No lo plantean con medicamentos, de hecho no existen medicamentos con los cuales se pueda remitir la diabetes. Hay medicamentos que lo han pretendido,
por ejemplo, las pioglitazonas, las tiazolidindionas, ha ido algún estudio, el Proactivo, algún otro estudio, en el cual se daba medicamentos a pacientes prediabéticos y decían, bueno, fíjense, este medicamento logra hacer que se prolongue el tiempo hasta el cual el paciente se vuelve diabético. O sea, es un medicamento efectivo, logra que no se convierta en diabético. Lo único que hacían era darle el medicamento y mientras tomaba el medicamento las glucemias se mantenían en valores más bajos, lo cual no significa más que eso. Le dejaban de dar el medicamento y volvía a niveles altísimos. O sea, era una gran mentira, pero bueno, la comunidad médica la compró con muchas ganas. Pero no hay medicamentos que logren remitir la diabetes. Pero sí hay pacientes diabéticos que, digamos, no pacientes diabéticos arruinados, con muchos años, pero pacientes más jóvenes que a lo mejor bajando de peso y haciendo ejercicio y con una dieta adecuada, mantienen niveles de glucemia normales. Y entonces no podríamos decir que esa persona es diabética, a pesar de que en un momento pudo haber tenido 130, 140 y después normaliza. Entonces existe, ya se incorpora en los consensos el concepto de remisión. Y voy directamente a los fármacos, después hablamos un par de cosas más, pero los fármacos hipoglucemiantes, hay 3 puntos en los cuales actúan los fármacos hipoglucemiantes de todos los esquemas, que son los 3 que conocemos. O los fármacos logran aumentar la liberación de insulina, o logran unirse a receptores que hacen que disminuya la resistencia a la insulina, y entonces la insulina alcanza para bajar los niveles de glucemia, o disminuyen la glucemia por otras vías. Estos son los fármacos. Y cuando estamos hablando de fármacos para la diabetes, fíjense que siempre estamos hablando de fármacos que bajan la glucemia. Más, menos, un poquito. Pero ayer una compañera de ustedes, una estudiante, me decía, che, pero ¿y por qué el enalapril no podría ser considerado un fármaco para la diabetes si disminuye mortalidad? Y porque en realidad cuando comparamos fármacos para diabetes estamos comparando fármacos hipoglucemiantes. Seguimos con este paradigma. Pero desde el 2015 se empieza a acumular evidencia de que fármacos que no son muy efectivos para bajar la glucemia sí disminuyen variables macrovasculares y sobrevida, digamos, entre comillas, mortalidad. Pero lo logran hacer. Entonces, bueno, nos está empezando a cambiar la cabeza y hay todo un nivel de discusión interesante acá. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Me siguen bien? Estos son los grupos. Fíjense, los dividí en estos tres mecanismos. Aumentan los niveles de insulina o le damos insulina. Esta es una posibilidad, cualquiera de los tipos de insulina. O le damos sulfonilureas. Meglitinidas no lo metimos porque no está en los consensos, no está en... digamos, no se toma, y son muchos grupos para comparar, pero ahora mirando un poco me encontré con que está bastante en el mercado, así que meglitinidas se los voy a comentar también. Los análogos, las incretinas, los análogos GLP-1 y HIP, los inhibidores de PP4, estos son los grupos que vamos a mirar ahora. Todos estos lo que hacen es básicamente logran aumentar los niveles de insulina circulando. Después están los que disminuyen la resistencia a la insulina, que ustedes ya vieron, las biguanidas, la metformina, y las tiazolidindionas, que les vamos a comentar hoy. No estaba en el trabajo práctico 1. Y después los que disminuyen la glucemia por otra vía, o sea, logran eliminar glucosa. ¿Cómo? O evitan la absorción, que son los que hacen los inhibidores de la alfa-glucosidasa, se unen a la enzima que rompe los almidones y entonces evitan que haya glucosa en el intestino, no se absorbe, o inhiben el cotransportador de sodio-glucosa. Y entonces se pierde glucosa por la orina. Estas son las dos posibilidades. O la perdemos por la orina o evitamos que entre. Esto es lo que hacen los fármacos. ¿Está bien? ¿Me siguen bien? Vamos a mirarlos rápidamente y nos paramos donde quieran. Esto es lo que hicieron ustedes hoy. Básicamente la mayoría de los grupos trabajó con este esquema. Decían, bueno, tomaban glucemia, en realidad tomamos el enfoque glucocéntrico, tomamos la glucemia y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa en los diabéticos? Y está disminuida la captación de glucemia. ¿Por qué? Porque está aumentada la resistencia periférica. ¿Dónde? Y músculo, tejido adiposo. ¿Y qué es lo que pasa en el hígado? Por este mismo mecanismo, que el glucógeno se convierte en glucosa y la libera. Entonces, por la misma razón. La otra cuestión
Bueno, acá interviene el páncreas por la liberación de insulina, de glucagón, se produce glucosuria y ahí está Homero comiendo su... Una pregunta. Sí. Cuando se cuestiona, ¿no?, ese enfoque glucocéntrico, sí, lo entiendo que es en relación a la terapéutica, pero para entender, por ejemplo, la fisiopatología, ¿cómo no abordarlo en relación al enfoque glucocéntrico? Y es difícil porque tenés que, por ejemplo, está clarito ya que no intervienen solamente estas cuestiones. Digamos, los pacientes diabéticos tienen, por ejemplo, aumentados los niveles de lípidos circulando en sangre. Los pacientes diabéticos tienen alterado el sueño. Que esto lo toma el nuevo consenso. Ya se venía acumulando evidencia y ahora decimos, bueno, tenemos que trabajar sobre dieta, sobre actividad física y sobre el sueño adecuado. Incorporamos una nueva variable. Los pacientes diabéticos tienen aumentado los niveles, el riesgo cardiovascular y tenés que trabajar, no sé, hay que armar un modelo que sirva, que nos agregue esto, pero en principio, digamos, lo vamos mirando cuando desglosamos y decimos, ¿qué es lo que pasa con lo macrovascular? Y lo macrovascular no tiene que ver con esto, lo vamos diciendo de alguna manera. Esto no tiene que ver con la variable glucemia, o no tiene tanto que ver en todo caso, está más en discusión. Pero después, no sé, hay que armar, y el modelo no puede ser tan complejo que no puedas terminar de manejarlo. Entonces, bueno, simplificamos acá. Pero está claro, digamos, que pacientes diabéticos, qué sé yo, tienen que controlar la presión arterial, y el enalapril es un fármaco adecuado en pacientes diabéticos. No lo vamos a meter hoy en discusión porque ya lo discutimos en riesgo, por ejemplo, y ahí... Claro, en riesgo cardiovascular. Acá. Bueno, estos son los otros grupos, estos son los que actúan en la secreción de insulina, o le damos insulinas, o dijimos estos grupos, sulfonilureas, meglitinidas, análogo GLP-1, estos las incretinas, estos serían las incretinas, o inhibidores de PP4. Los otros grupos van a actuar acá, biguanidas y tiazolidindionas, lo que hacen es mejorar, digamos, disminuir la resistencia periférica. Los dos hacen eso. Y después dijimos, bueno, podemos impedir que se absorba la glucosa, que es lo que hacen los inhibidores de la alfa-glucosidasa en el intestino, o los inhibidores SGLT2 que actúan a nivel renal. Estos, los grupos que no vieron hasta ahora, es lo que vamos a mirar hoy. ¿Está bien? ¿Me vienen siguiendo bien? Vamos entonces con el primer grupo, que son estos, son los que actúan, los que actúan acá, en la secreción de insulina. Vamos a enfocarnos en estos grupitos. Acá, hoy ustedes, por lo menos varias comisiones, trabajaron con este modelo también. Dijeron, bueno, hicieron este modelo que hicimos recién, pusieron la célula beta, y en la célula beta, básicamente dijeron, bueno, la glucosa entra por un transportador, y los metabolitos de la glucosa hacen que se produzca la activación de canales de potasio, el cierre de canales de potasio. El cierre de canales de potasio, digamos, modifica el potencial de membrana, entra calcio y el calcio organiza como el microesqueleto celular y permite entonces que se movilicen estos gránulos y sale la insulina. Esto es lo que hace la glucosa, básicamente en las células beta. ¿Nadie se pierde con esto? Y después, creo que la mayoría también comentó este mecanismo en el cual dicen, bueno, hay receptores que activan segundos mensajeros. ¿Cuáles son esos segundos mensajeros? Proteína GS, aumento de AMP cíclico, proteína quinasa A, lo mismo que vimos en otros esquemas, y la proteína quinasa A termina movilizando, digamos, ingresa el calcio, retículo sarcoplásmico, entrada de calcio por fuera, y termina movilizando la insulina, nuevamente. ¿Cuáles son estos receptores? Y pueden ser, por ejemplo, el glucagón. El glucagón tiende a contrabalancear los efectos de la glucosa, pero el glucagón tiende, a su vez, tiene un mecanismo por el cual estimula la liberación de glucosa. Entonces puede ser glucagón, péptidos similares al glucagón, GLP, glucagón-like péptidos, así GLP, que también hacen lo mismo, se unen a estos receptores y estimulan esta vía. O, por ejemplo, los adrenérgicos beta, la adrenalina, por ejemplo, también utiliza por receptores propios,
produce liberación de insulina. ¿Está bien? Y después hay otro mecanismo que en este momento no está, digamos, no lo vamos a poner en discusión, pero que utiliza la acetilcolina por receptores de colinérgicos, seguramente deben ser receptores de tipo 1, 3, algunos de estos receptores, y entonces aumenta el inositol trifosfato, el diacilglicerol, proteína quinasa C y nuevamente liberación de insulina. Todos tienden a hacer esto. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes vieron hoy, las sulfonilureas lo que hacen es aumentan el cierre, se unen a receptores GLUT2 que están acá y aumentan el cierre de los canales de potasio, con lo cual aumentan más la liberación de insulina. Las meglitinidas, de ejemplo del cual es repaglinida, hace lo mismo. Se une a receptores muy similares, a los mismos receptores, creo yo, y producen liberación de insulina. Así que no tenemos lío. Y acá tenemos los análogos GLP-1 e inhibidores de PP4, que es lo que vamos a mirar ahora. Las incretinas. De sulfonilureas, así repaso cortito, básicamente tienen bastante eficacia para disminuir la glucosa, disminuyen entre 1 y 2 puntos la hemoglobina glucosilada, y el gran problema que tienen es la hipoglucemia y el aumento de peso. Cuando decimos aumento de peso estamos hablando de entre 2 y 4 kilos. Siempre más o menos en diabetes es 2 o 4 kilos. Y disminuir la hipoglucemia no es un problema si, bajar la glucemia no es un problema si bajan un poco la glucemia, o sea, producen hipoglucemias leves. Entonces la persona come algo, se siente mal. El problema es que a veces terminan en el hospital y a veces pueden morir por una hipoglucemia, por un coma hipoglucémico. Se olvidan de comer, hacen ejercicios, se inyectaron insulina o tomaron sulfonilureas y entonces pueden tener hipoglucemias severas. ¿Es frecuente? No, es raro, pero existe. Se calcula 2 cada 10.000 pacientes en un año. Y después tenemos otras reacciones que son poco frecuentes. Esto lo utilizo, este es lo que ustedes tienen, el Lancet 2020, el metaanálisis del Lancet 2020, que lo que hace es comparar de esta manera. Tenemos la limitación de lo que son los metaanálisis. Entonces, él puede considerar, pero básicamente es una herramienta como para unificar un poquito algunas cuestiones. Nos permite después ponerla en discusión. Pero, por ejemplo, básicamente lo que están haciendo, ustedes tienen esto en la bibliografía, lo que están haciendo acá es, lo que está en celeste no modifica nada. Miran, por ejemplo, la variable MACE, o la variable muerte cardiovascular. Lo que está en celeste significa que no es a favor ni en contra, no hay evidencia, no modifica. No sabemos. Lo que está en verde quiere decir que sí lo modifica a favor y lo que está en rojo es en contra. Entonces esto es una manera fácil de mirar, es como los intervalos de confianza, pero es más fácil. Y después ponen acá la certeza de la evidencia. Entonces dicen, bueno, si la evidencia, la certeza es muy baja, yo no le tengo confianza a esto que te estoy diciendo y le voy a poner un triangulito. Entonces te dicen, bueno, la glipicida no es neutra para infarto de miocardio, pero en realidad hay muy pocos estudios, no lo sabemos, entonces te ponen un triangulito. Si la evidencia es muy alta, le ponen ese rombo. Esta es la manera en que lo miran. Y acá lo que miramos es, en general, las sulfonilureas en este metaanálisis, habrá otros, en este metaanálisis no parece modificar demasiado. Acá sí tenemos metformina, se los puse en la misma figura porque no vamos a mirar todo de nuevo, pero metformina pareciera que tiene alguna evidencia para MACE en este metaanálisis y en lo demás no demasiado. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Esto es lo que vieron hoy? Estamos. Las meglitinidas básicamente tienen un mecanismo de acción similar. Lo que no tienen es evidencia. Entonces, ni las ponen, y son bastante baratas. Entonces no las ponen no están en los consensos ni nada, pero sí hay gente que está tomando. ¿Tiene la repaglinida tiene alguna indicación en pacientes con insuficiencia renal, en los cuales no se puede usar sulfonilureas? Bueno, podrían usar repaglinida, ahí se utiliza. Y los efectos adversos son los mismos, producen también aumento de peso, producen hipoglucemia, y estos son los medicamentos. Vamos un poquito con los medicamentos nuevos ahora, los pesos pesados. Las incretinas, cuando hablamos de incretinas, incrementan la liberación de insulina, son
análogos GLP-1, análogos, esto que se une a receptores GLP-1 o a receptores HIP, se une a los dos, o inhibidores de PP4. Básicamente lo que hacen, ahora vamos a mirar, este esquema por ahí me sirve para esto. Esto es intestino. En el intestino tenemos distintos tipos de células que liberan GLP-1 o que liberan HIP. Y esto viaja por el torrente sanguíneo y ejercen su acción en el páncreas. ¿Está bien? Ahora vamos a mirar en las células beta. Ahora vamos a mirar dónde. Entonces, básicamente comemos, aumenta la glucemia y la glucosa, ya vimos, llega a las células beta del páncreas y produce liberación de insulina. Cuando se produce la ingesta, también se produce liberación de GLP, de esto similar al glucagón, por las células del intestino, que les comentaba recién. O el HIP, que es lo mismo, es también un péptido similar. Y lo que hacen entonces es aumentar la liberación de insulina por la vía AMP cíclico proteinquinasa, lo que habíamos visto antes. ¿Está bien? Y además se describe que aumentan el apetito y disminuyen el vaciamiento gástrico. Las incretinas que se dan por vía, que se dan por sintéticas, lo que tienen es que resisten más la degradación. La degradación la produce una enzima que es dipeptidil no sé cuánto, DPP4, y esta enzima lo que hace es, en minutos, degrada a las incretinas, a la GLP o al HIP. Entonces, hay dos posibilidades. O le damos incretinas sintéticas que tengan más tiempo de vida media, o inhibimos al degradador, con lo cual aumentamos el tiempo de vida de estas incretinas endógenas. ¿Me siguen bien? Una consulta más. ¿Disminuye el apetito, no? ¿Era? Sí, disminuye el apetito. ¿Por qué había dicho aumento? Perdón, sí, disminuye el apetito. Disminuye el apetito y el vaciamiento gástrico, está dentro de esto. Entonces, ¿cómo? El apetito ya tenemos. Sí, el apetito diario. Básicamente te da náuseas. Sí, sensación de saciedad y puede ser náuseas. Bueno, entonces acá es donde están actuando estas sustancias. Los inhibidores de PP4 inhiben acá, los análogos GLP-1 van a actuar directamente produciendo la liberación de insulina. Me paran donde quieran, ¿eh? Yo sigo medio. Bueno, los que son análogos GLP-1 se los llama glucagon-like péptido 1 o GLP-1, inhibidores GLP-1. Básicamente son péptidos que son más resistentes al DPP4, se unen al receptor GLP-1 y lo que producen es esto que decíamos recién. Aumentan los niveles de liberación de insulina, disminuye la liberación de glucagón, producen sensación de saciedad, enlentecen el vaciado gástrico. Y, digamos, las ventajas que tienen es, disminuye la hemoglobina glicosilada, pero no son tan eficaces en esto como los medicamentos que vimos hasta ahora. Disminuye más o menos un punto, un punto en el porcentaje. Pierden peso los pacientes suelen relatar que tienen sensación de saciedad, pierden peso, entre 2 y 4 kilos, y pueden mejorar el perfil lipídico. Podrían mejorar el perfil lipídico. En el metaanálisis los pone así. Fíjense, por ejemplo, decimos, bueno, disminuye la muerte cardiovascular y en el análisis global les da que sí. Dicen, bueno, disminuye la muerte, digamos, aumenta sobrevida cardiovascular. Acá está la cuestión de, bueno, es un metaanálisis, tiene ciertas limitaciones y después hay que empezar a mirar esto un poquito por separado, ver las discordancias. Porque es cierto que en el metaanálisis les da esto, y esto es un metaanálisis bastante creíble, digamos, por la forma que lo hacen, por lo menos de las evidencias fuertes que tenemos, pero cuando uno mira individualmente, semaglutide no disminuyó mortalidad cardiovascular, la exenatide tampoco, la liraglutide tampoco, ninguno disminuyó mortalidad cardiovascular. Y esto de que disminuye la mortalidad cardiovascular, entonces no es la consecuencia de estudios. Es una cuestión matemática, un análisis matemático que lo hicieron de determinada manera y que dice, bueno, sumando todos estos pacientes, consideramos que pasa esto. Pero el nivel de certidumbre no es lo mismo que si encontramos estudios en los cuales disminuye mortalidad. Y ahí podemos ponerlo en discusión. Y la otra cuestión es, el que hace el metaanálisis toma el resultado del estudio.
y considera si el estudio, en función de su calidad, es bueno o malo. Pero el estudio puede decir, tal medicamento disminuye la mortalidad y a lo mejor le pusieron al doble de dosis del medicamento comparador, a lo mejor hicieron trampa, digamos, y esto no se mira. Depende de quién hace el metaanálisis. Ahí es donde tenemos el problema con revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Se acuerdan que Karin Kopytowski, cuando vino, les mostraba en el gráfico cómo, che, ojo, no le tengamos tanta confianza a este nivel de evidencia que antes lo considerábamos la cima de la pirámide de la evidencia porque tienen muchas cuestiones. Hay que mirarlos bien. La industria rápidamente hace revisiones sistemáticas y metaanálisis con 2, 3 ensayos o te mete algo y rápidamente está el metaanálisis que te demuestra que este medicamento baja mortalidad. Porque con eso se ven. Miren, esto, acá a mí me gustaba este lo saqué del BID de Navarra, que se los pasamos a ustedes, esto lo tienen ustedes también, pero como para mirar esto un poquito, estos son los ensayos clínicos y acá toman, digamos, básicamente las mismas variables. Por ejemplo, acá está mortalidad por cualquier causa, esto es hospitalización por causa cardiovascular, acá tienen muerte por causa cardiovascular, pero a mí lo que me interesaba es, uno tiene esta herramienta y puede mirarla un poquito. Y en ese sentido es mejor que el otro, porque por lo menos te da los intervalos de confianza, cuánto te dio algún resultado. Entonces podríamos mirar esto y decir, bueno, a ver, empezamos por el Pioneer con semaglutida, y semaglutida es sumamente interesante porque modifica, disminuye el riesgo de muerte cardiovascular. Y esto en este estudio lo hizo, porque le dio 0,49, o sea que lo baja a la mitad el riesgo de vida por causa cardiovascular. Es sumamente interesante. Y miramos el intervalo de confianza, me da 0,27 a 0,90. O sea, no atravesó el 1, entonces le da una P significativa, es creíble, y por lo menos disminuye un 10% el riesgo de muerte. O sea que es bastante interesante, incluso clínicamente es bastante significativo. Puede disminuirlo un 50%, pero de mínima disminuye 10%. Pero también me permite decir, che, pero qué raro, porque no, si disminuye la muerte cardiovascular, ¿por qué no modifica la mortalidad total? Que no la modifica. Ah, sí la modifica, ojo, modifica esto. ¿Por qué no modifica? Entonces, bueno, a ver, miramos esto. ¿Por qué no modifica hospitalización por causa cardiovascular? Digamos, es raro que la gente se muera más, pero la hospitalización no la modifica. El MACE no lo modifica. El MACE, que era muerte cardiovascular o ACV o infarto, y no lo modifica. Entonces uno podría empezar a mirar un poquito estas cuestiones, que ya nos da alguna herramienta. Esta, la dilaglutide, esta no modifica mortalidad, no modifica hospitalización de causa cardiovascular, pero modifica MACE. O sea, están estas cuestiones. Hay algunas cosas que modifican el MACE, pero no modifican, digamos, si disminuye el ACV y disminuye el infarto, ¿por qué no disminuye mortalidad cardiovascular? Porque, digamos, algún efecto debería haber, o no se ve, o el estudio. Pero hay como bastantes discordancias. Esto es lo que nos ocurre con los estudios. Entonces, el nivel de despiole que tienen ustedes, decir, che, insulina, ¿baja mortalidad o no? Y sí, pero en este estudio, si empezamos a mirar estudio por estudio, es complicado. Y acá es mucho más, con los estudios nuevos. ¿Por qué? Porque estos son estudios todos hechos por la industria, son estudios muy recientes, con diseño adaptable, entonces diseño adaptativo, entonces le pueden ir agregando, dicen, che, el estudio anterior demostró que modifica esto, y agreguémosle esto en el objetivo. Entonces te van agregando objetivos. Tienen que ir, las personas que hacen el estudio tienen que ignorar cómo va el estudio, y esto no ocurre, porque justamente hay un interés económico. Entonces hay algunas cuestiones ahí que hacen ruido, y hay muchas discordancias entre los resultados. No sé, acá por ejemplo la liraglutida, que es la que tiene la mayor evidencia en las incretinas, qué sé yo, no modifica la hospitalización, pero sí modifica el MACE, modifica la muerte cardiovascular y modifica causa cardiovascular, y uno se pone a mirar el estudio y la incretina está bien, pero esta es la dosis, y la dosis de 1,8 miligramos no es la dosis que se usa clínicamente, es una dosis mucho menor. Entonces le dieron casi el doble de dosis, con lo cual decís, bueno, a lo mejor lograron ese resultado. Pero a ese doble de dosis los pacientes normalmente no la retienen porque le produce mucho vómito, y entonces
digamos, no te sirve. Hay que mirar, este es el problema de los metaanálisis. Uno toma la conclusión y en el medio hay mucho quilombo. Los IGLP1 mostraron entonces beneficios, sobre todo si tuviéramos que redondear, mostraron beneficios acá en MACE, en esto, redondeando mucho, pero no tienen beneficios en insuficiencia cardíaca. Fíjense que ninguno demostró beneficios en esto. Y de hecho, están contraindicados en insuficiencia cardíaca grado 4. ¿Por qué contraindicados? Porque producen un aumento de la frecuencia cardíaca. Con lo cual, digamos, ahí se complica el tema del oxígeno. Esta es una segunda evidencia, esto no se los dimos, pero es un lindo metaanálisis que salió el año pasado en el British Medical Journal. Y lo que hacen es un metaanálisis en red. Como no hay estudios que comparen, los inhibidores SGLT2 son mejores o peores que los dos, o peores que estos, que las incretinas. Y le debería dar, porque esto en la práctica nos pasa. Tenemos un paciente que puede pagarlo, ¿y qué le doy? ¿Le doy exenatide o le doy un inhibidor SGLT2? Esto hay pocos datos, y este es uno de los primeros metaanálisis que salen, y lo que hacen es también, matemáticamente, comparan, dicen, bueno, por ejemplo, esto es la robustez de GLP-1 versus placebo, porque todos los estudios se hacen versus placebo. Entonces ven cuánto modifica esas variables cuando le dan este medicamento, pero no le agregan otro. Entonces hay bastante robustez acá, contra placebo. Pero entonces hacen como modelo matemática para poder comparar, por ejemplo, este con este. Sigue siendo modelos matemáticos, puede ser cierto o no, puede estar, pero en principio es la evidencia que tenemos. Digamos, es es astrología, pero cercana a la ciencia. ¿Ese no es el que usa la cita bibliográfica que tienen cada uno de los trabajos? ¿O es parecido el concepto y se aplica esto? ¿Cómo? Cuando uno ve este tipo de estudios, lo busca en Partner, por ejemplo, aparecen estos diseños, y cuando tiene la cita, por ejemplo, un trabajo tiene una cita bibliográfica con otro así. Y tiene todos los trabajos. Por eso es más. Todos los trabajos tienen, no entiendo muy bien la pregunta, pero todos los trabajos tienen que tener su cita bibliográfica, cualquier estudio que mires. ¿Se entiende cómo hacen esto? Entonces, y esta es la conclusión, digamos, cuando miran las incretinas, los inhibidores, ya estoy mareado, GLP-1. Entonces, fíjense, acá lo que hacen es esto. Esto es bastante interesante porque lo que dicen es, por ejemplo, acá toman mortalidad por cualquier causa, variable más dura imposible. Mortalidad cardiovascular, infarto, ACV, falla renal, admisión por insuficiencia cardíaca, eventos severos gastrointestinales y peso corporal. Y entonces nos permite comparar un poquito esto. Y lo otro interesante es que siempre que estamos comparando en términos de riesgo relativo. Entonces decimos, esto disminuye a la mitad del riesgo de muerte. ¿Pero a la mitad de cuánto? Ese es el problema que tenemos siempre. Porque si en 1000 pacientes tienen un riesgo a lo largo de 10 años, hay 4 pacientes que se van a morir, bajar a la mitad significa evitar 2 muertes. Pero si hay 400 pacientes que van a morir, y bajar a la mitad significa evitar 200 muertes. Entonces acá el problema es cuál es el riesgo basal. ¿Me siguen? Por eso nosotros planteamos siempre, tratemos de mirar el riesgo absoluto. Y el riesgo absoluto no es fácil de mirar. No es fácil de encontrar, entonces a veces hay que sacarlo. Es todo un laburo, pero la verdad es lo que te da. Y acá lo que hacen es dividir por riesgo. Dicen pacientes con bajo riesgo, con factores de riesgo cardiovascular, y después con riesgo moderado, alto o muy alto. Y entonces podemos decir, bueno, si nosotros le damos GLP-1 a pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, va a haber 24 muertes menos. 24 muertes menos, ¿no? Que puede ser 12 o puede ser 35, pero digamos ese es el intervalo de confianza. Pero podría pensar que evitaría, dando a 1000 pacientes durante 5 años GLP-1, evito 24 muertes. Y este es el dato que sacan de metaanálisis. Es un dato interesante, porque ya no me dice bajo a la mitad, me dice, estás evitando esto. Estás evitando 24 muertes, estás evitando, bueno, muerte cardiovascular está dentro de esto.
o sea que esto no lo voy a mirar, pero estás evitando además 13 infartos, estás evitando ACVs no fatales, y esto me da un dato ya más interesante. Pero también lo que tengo que mirar es, ojo, hay 1000 pacientes que van a estar tomando incretinas durante 5 años, con todo lo que esto signifique, y va a haber 976 pacientes sin beneficio. Y esto, o sea, hay que poder entender esto, que es lo que estamos mirando acá. Y también esta otra cuestión. Che, bárbaro, evito 24 muertes, pero produzco 58 eventos gastrointestinales severos. Severo ya no es más o menos severo, digamos. Ya es una cosa, no es el paciente nauseoso. Pero tengo que hacer esta relación, y esta relación la tengo que hacer yo. Como tengo ya esta herramienta donde mira el riesgo absoluto en pacientes con alto grado, fíjense, esta misma ecuación, en pacientes con bajo riesgo cardiovascular, esta fila. ¿Qué me da? Y evito 2 muertes. Quiere decir que va a haber 998 personas sin beneficio que tomaron esta medicación durante 5 años, que tuvieron náuseas, etc. Entonces, esta es la eficacia, este es el dato de eficacia. Miremos un poquito los otros datos, como para sacar, entonces nosotros sacamos la ecuación. Decimos, bueno, ¿cuáles son los efectos adversos de los GLP-1? Y el principal es este, indiscutido, porque incluso esta guía tan bonita que les pasamos nosotros de la Asociación de Diabetes Americana, dice, y hay que enseñarles a los pacientes a diferenciar saciedad de náuseas. Ojo, que no se confundan, porque los pacientes creen que tienen náuseas, pero tienen saciedad. Pero la verdad es que está descrito que casi la mitad de los pacientes te refieren náuseas, algunos vomitan, muchos tienen diarreas. Este es el efecto adverso más importante, se da por vía subcutánea, o sea que hay que pincharse. Y después está descrita algunas otras cuestiones más en dudas. Por ejemplo, hay estudios en los cuales aumentó bastante el riesgo de pancreatitis, luego no se repitió. Entonces acá nos queda la duda. Lo mismo con el cáncer medular de tiroides. El cáncer medular de tiroides está probado en estudios in vitro, bien probado, pero en estudios in vitro. Y esto no se ha visto aumento en personas que lo tomaron en los estudios, entonces bueno. Pero como es una patología rara, si yo hago un estudio con 3.000 personas, difícilmente lo encuentre. Así que también, y además cuánto tiempo tarda en desarrollarse. Si el estudio duró 3 años y este cáncer tarda 10 años, no lo voy a encontrar. ¿Se entiende esto? Entonces, claramente lo podemos poner con signo de pregunta. Y después está este posible aumento de la frecuencia cardíaca que en algunos estudios se observó. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Se da por vía subcutánea antes de las comidas. Hay formas de liberación más lenta que son el semaglutide subcutáneo. Existe el semaglutide por vía oral, pero creo que en Argentina todavía no. Debe ser caro. Y un factor a tener en cuenta, algunos te tienen que poner 2 veces por día. Y un factor a tener en cuenta es el precio, porque no son baratos. Sale $1.700 las 5 plumas de Saxenda, que es liraglutide. O sea, estamos hablando de entre 150.000 y 300.000 pesos por mes. En medicamentos que puede eventualmente llegar a ser, acá en Argentina creo que no está agarpado por ninguna obra social, pero no lo sé, pongamos que sí, pero alguien lo paga, digamos. Y después podemos comparar, por ejemplo, semaglutide salen unos $1.000 por mes. Son medicamentos importantes. Entonces son medicamentos de muy alto costo en el cual la industria tiene altísimo interés y eso hace que se hayan desarrollado desde el 2015, en el cual Exenatide, ¿se acuerdan de la historia? Se las cuento en la guía, para no hacer la cosa tan larga, pero desde que la rosiglitazona muestra que aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular, la FDA obliga a que demuestren que no produce riesgo cardiovascular. Y esto genera esta serie de estudios que lo hacen en realidad medio chicana, porque son estudios rápidos, no duran muchos años, diseño adaptativo, primero de no inferioridad, luego lo pasan a superioridad, y con esto logran una gran cantidad de evidencia. Con esta evidencia se sostienen los criterios actuales. Por ejemplo, las guías actuales de ADA y la europea lo que dicen es estos medicamentos en pacientes que tienen riesgo cardiovascular, directamente riesgo cardiovascular, no daño cardiovascular, riesgo, ya podrían usarse como primera línea, independientemente de que bajes la glucemia o no. ¿Por qué? Y porque son los que tienen la evidencia que miramos recién que disminuye MACE. En cambio lo otro casi no lo tiene. Uno mira insulina, sulfonilureas, metformina, signo de pregunta. ¿Se entiende bien? Entonces te dicen, che, si tiene riesgo cardiovascular
y es diabético, y no seas pavote, dáselo, si esto lo demostró. El problema de esto es, lo demostró, pero después hay que mirar bien cada estudio cuánto demostró. Por eso, nosotros vamos al taller de mañana. Porque tenemos que de alguna manera romper esta cuestión. Che, bueno, esto está en la guía, en el consenso, y esto es lo que repetimos. Tenemos que poder mirar un poquito los estudios. No significa que los estudios sean malos, pero poder mirar una fuente primaria. ¿Se entiende? Ya sabemos que están ustedes forzados, nosotros también, pero en algún momento hay que poder hacerlo. Porque no lo van a volver a hacer. A lo mejor no lo vuelven a hacer en su vida. Este medicamento lo agregué porque figura en el consenso. O sea, hacia acá el consenso, cuando yo hablo del consenso, estoy hablando claramente del consenso de diabetes. Y el consenso de diabetes es el americano, el europeo o el que hacen en conjunto, que es el que tomamos todos, el consenso conjunto de diabetes americano. Ahora, ellos, digamos, lanzan este medicamento, tirzepatide, que lo lanzan ahora, hace poquitos días en el consenso, y esto rápidamente se toma por la comunidad. Esto no significa que el consenso lo haga por algún tipo de interés. Básicamente, digamos, sabemos ya que los consensos no tienen conflictos de interés. ¿Eso lo tienen claro? Ahora lo sabemos. Ahora lo sabemos. No tienen conflicto de interés porque son la industria, digamos. Básicamente es... Tenés que tener conflicto de interés cuando es otro, pero digamos, si lo escribís vos, no hay conflicto. Y la realidad es que se lo señalé en la primera clase, pero no sé si se acordarán, pero un porcentaje muy importante de las personas que escriben los consensos son los accionistas de la propia industria o reciben todo, digamos, se los mostré, no sé si se acuerdan o no, pero la inmensa mayoría, el 80-90%, recibe ganancias, recibe grants, qué sé yo, por la industria. Entonces, digamos, es difícil pelearse con uno mismo. Puede ser, claro, como un conflicto con, ¿cómo se llama? El conflicto con el padre, un conflicto de Edipo, más que un conflicto de intereses esto. Pero... El tirzepatide, básicamente, ellos lo lanzan en esta edición. En la anterior uno mira los consensos previos y lanzan, digamos, se lanza con fuerza otros medicamentos. Y tiene este problema. Digamos, ¿qué es lo que demuestra el tirzepatide? Básicamente, baja la hemoglobina glicosilada hasta el 2%. Con lo cual uno dice, che, ¿hay diferencia con los otros análogos? No, los otros análogos también, 1.5, 2. Pero en la guía, cuando te miran el cuadrito, te dicen... Los análogos GLP-1 tienen eficacia y acá tienen muy alta eficacia. Y vos decís, ¿pero cuánto? Y mirás la cifra y es 2 y 2. Ahí está el problema de ponerle cruces a la cosa. Ellos te dicen alta eficacia, es como ponerle cruces. Entonces yo digo, bueno, en estos términos que tenemos la cantidad, pongamos directamente, baja la hemoglobina tanto. ¿Para qué vamos a poner cruces u otra cosa? Baja el peso 5 o 6 kilos. El otro decíamos baja alrededor de, depende quién lo diga, entre 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos puede llegar a decir algún estudio. No, el problema que tienen estos es que todavía no tienen evidencia de esto en variables duras. Entonces la están construyendo, están saliendo los estudios. Tienen mayor frecuencia de efectos gastrointestinales que el otro, más o menos similar, pero 40-50%. Tiene un perfil de efectos adversos similar, pancreatitis, cáncer medular y tiroides, todo eso que no sabemos. Y salen un poquito más caros, $1.500 por mes, con lo cual son un medicamento interesante. Hasta acá con los GLP-1. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Sigo? Bien. Vamos a otro grupo que también forma parte de las incretinas, inhibidores DPP4, que lo que hacían es entonces impedir la degradación de los GLP. Lo que hacen entonces es aumentar la vida media y el efecto de las incretinas endógenas, en vez de durar minutos, duran un poquito más. Se dan por vía oral, esa es una diferencia con los GLP-1 que sí o sí hay que darlos por vía subcutánea. No tienen mucha eficacia para bajar la hemoglobina glicosilada. La bajan alrededor del 0.8. Entonces acá tienen una dificultad. No modifican el peso. Son neutras en ese término, no tienen ventajas ni desventajas. Las sulfonilureas la aumentan 2-4 kilos. Los GLP-1 te lo bajan 2-4 kilos. Y acá no hay evidencias de nada. Cuando miramos, esto lo puse porque esto resume bastante bien cuáles son las evidencias en MES, cardiovascular, etcétera, de los distintos. Acá estamos hablando de
gliptinas. Saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina, nos acordamos como gliptinas de este grupo, inhibidores de PP4. Y acá, fíjense que básicamente lo que tenemos es un gran celeste. O sea, no hay evidencias de a favor, en contra de nada. Pero ¿qué sería potenciar en realidad el efecto de los... No potencian. A ver, explícalo. No, que con lo que ya hay, con los GLP-1 que ya hay, hace que estén más tiempo y no se degradan, pero no aumentan la cantidad ni nada. Claro, los glucagón-like péptidos que libera el intestino tienden a unirse a los receptores en el páncreas. Pero hay una enzima, que es la de PP4, que lo degrada. Vos eliminás esa enzima, la inhibís, y entonces aumenta la vida media de esas sustancias. Ok, acá está este detallito. Esto responde a un estudio que es el Sabor-Timic, en el cual uno de los medicamentos, la saxagliptina, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y después hay algunos otros que tampoco te queda muy claro. Pareciera que podrían aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Perdón, ¿puedo repetir el fármaco? Saxagliptina. Estos son los efectos adversos. Producen rash cutáneo, raro, pero pueden producir angioedema. Está en discusión el tema de la pancreatitis. Antes también había estudios en los cuales los primeros estudios aparecía aumento de frecuencia de pancreatitis, después no quedó demostrado. Infecciones urinarias y nasofaringias también lo mismo. Hay estudios en los que sí, otros en los cuales no aparecen aumento de infecciones. Y lo que sí está bastante clarito son las artralgias, digamos, duele bastante. No todas obvio que un efecto adverso puede aparecer o no aparecer. No sé en qué porcentaje. A ver, yo les hago hasta acá preguntas. Con esto les acabo de dar datos de eficacia y de seguridad, ¿no? Usarían, obviemos el tema del costo, son costo medio, no son tan altas como las GLP, pero son costo medio. ¿Ustedes en qué situación la usarían, digamos? ¿La incorporan a su formulario P? No. Parece que no. Yo no. Vos no. Puede estar combinado. Siempre es como que eso va muy Vamos de uno y fuerte. muy profundo al... o sea, yo digo, bueno, hay que ver los intervalos de confianza, el P, las variables. Está bien, pero esto hay que hacerlo, pero en general no llegamos, digamos. Ves algo más y te quedas pensando, entonces nada sirve. O bueno, este es un método, esta es la única forma de dar evidencia, ¿no? Entonces, ¿con qué te quedás? Porque si esto es la evidencia y vos me estás criticando todo esto, digo, no me sirve nada. Es como raro. No, también. ¿Se pueden dar juntos? ¿Puedo dar GLP-1 Sí. e inhibidores? Como para... Sí, no hay estudios con eso, pero sí se puede dar con SGLT2, si lo puedes dar todos se pueden dar con metformina, se pueden dar con sulfonilurea, se pueden agregar, sí. Es que yo creo que no, la principal intervención es la que no tiene un costo. Habla para atrás. Que la mejor intervención es la que no va a tener un costo y es la prevención en el estilo de vida. Esa creo que es la que más beneficio va a mostrar. En cambio, esto te das cuenta que por más que inhiban o aumenten el tiempo de degradación, no va a generar ningún tipo de beneficio. Entonces, ¿por qué le vas a dar esto? Yo no se lo agregaría en mi formulario. Okay. ¿Se entiende esto lo que plantea él? ¿Lo escucharon? Lo que dice es, bueno, che, si no tiene mayores beneficios, te baja un poquito la glucosa y no tiene mayores beneficios y a lo mejor aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y además lo expones a efectos adversos. Entonces, siempre tratemos de pensar en función de esto. El cuello de botella es la eficacia. Si un fármaco no demuestra eficacia, ¿qué eficacia tiene? Y te baja un poquito la glucosa sanguínea, entre 0,8 un punto de hemoglobina glicosilada. Un punto de hemoglobina glicosilada son más o menos 30 miligramos de glucemia. Entonces, te baja unos 30 miligramos de glucemia. Eso es un gran efecto y qué sé yo, no sé, hay que estar pagando el medicamento, tiene estos efectos adversos. Vale la pena. El tema es la eficacia. Si un medicamento no tiene eficacia, puede pasar todo esto. Y no tiene efectos adversos, no es tan caro. Entonces, usalo. Cuando les damos el material de los consensos, tenemos este problema. El consenso les dice, che, esto tiene un lugar en la terapéutica. Fíjense, vale la pena que lo lean, porque es así. Ustedes busquen inhibidores de PP4 y miren lo que dice. Y lo que dice es,
no te dice esto así de claro, te dice tienen una eficacia moderada, no te dicen para qué, no han demostrado demasiado, pero tienen algún lugar. Dicen esto, dicen la alta tolerabilidad, porque son tolerables, no producen demasiado vómito, no son molestos. Y la modesta eficacia de los inhibidores de PP4 pueden significar que son adecuados para poblaciones específicas. Esto es lo que te dice, esto lo copié del consenso que les dimos a ustedes, de anteayer. Y dice, el tratamiento, después entonces desarrolla, qué sé yo, ¿y cuáles son esas poblaciones específicas? Dice, el tratamiento de la hiperglucemia con agregado a la insulina basal de los inhibidores de PP4 ha demostrado ser efectivo y seguro en pacientes mayores con diabetes tipo 2. O sea, lo que te está diciendo es, esto no sirve para un carajo, pero dáselo a los viejos. En otras palabras, yo soy muy bruto, pero te está diciendo esto. Che, modesta eficacia, ¿qué significa? Te baja un poquito la glucosa. No tiene otra eficacia. Pero son tolerables, y como son tolerables, dáselos. ¿Pero por qué? ¿Queremos vender? ¿Por qué? Miren, fíjense, esto básicamente, son desde el punto de vista de conveniencia, son adecuados, sea por vía oral, sean una sola vez por día, pueden venir combinados con metformina, entonces te aumenta un poquito la bajada de glucemia de metformina. Y estos son los medicamentos, saxagliptina, cita, vildagliptina, como ejemplos, hay otros, y el precio es más o menos 12.000 pesos por mes. Lo cual no está nada mal. Cuando nosotros miramos en el mercado, estos son los inhibidores de PP4. Esto es del trabajito del boletín vasco, que lo tienen ustedes, lo saqué de ahí, lo recorté de ahí. Esto es las dosis diarias definidas, cuántas dosis se utilizan de inhibidores de PP4, es esto, un 30% de la población, pero en costo, en términos de costo, esto es lo que implica del total de gasto en diabetes, más del 50% de inhibidores de PP4, para medicamentos que no tienen eficacia para nada, que te aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca, quizás, y que se los das porque están puestos, digamos, ¿por qué no? O sea, no sé, no sospecharía jamás del consenso. No sospecharía que hay un interés por detrás. Pero no cierra. No cierra cuando haces el análisis. Ese es el problema, es que poder hacer el análisis. Cuando ustedes miran el parrafito del consenso, mírenlo, está en inglés pero es re fácil de leer. Yo no sé inglés. O sea, al leer inglés médico, si lo puedo leer yo, lo pueden leer ustedes. Léanlo, es un parrafito así. Y se van a dar cuenta que dice lo mismo con palabras diciendo, che, usalos. Es eso. Usalos en quienes, sí, en viejos. ¿Sí? Son eso, en personas de la población nacional. ¿Cuál es el problema? Miren, hace 3 días yo tengo una persona amiga de mi mamá que tiene 84 años, esta mujer. Entonces me cuenta, comíamos juntos, me dice, Manuel, ¿sabes qué? Mi médico, que lo amo, me saca metformina porque la metformina me produce diarrea. Y entonces me agrega un medicamento que estoy encantada, que es linagliptina, uno de estos. Y me dice, ¿te parece? Y yo, o sea, le digo que no, lo estoy matando al médico, porque ella lo ama, no me va a hacer caso, la pongo en un conflicto, o sea, el medicamento queda. Y yo sé que no se lo daría. Pero una vez que está puesto, ¿quién le saca el cascabel al gato? Y esto está puesto en el mercado. Es muy difícil de modificar. Sí, ahí está. No, que yo tengo un problema con la evidencia de esto, porque ponele la sulfo también, o sea, con los objetivos que planteamos. Habla fuerte, si no se convierte en un diálogo entre nosotros. Que la sulfo tenía la misma evidencia que esto, o sea, era nula, no demostraba que como eficacia en nada más que en disminuir la glucemia. Claro, y podría aumentar el riesgo cardiovascular, discusión si aumenta o no, pero tiene alguna evidencia en disminuir lo micro. Claro. Esa es la sulfo. Entonces uno dice, che, yo le tengo que dar sulfo o no. No sé, para mí es una discusión también. Ahora, a medida que pasa el tiempo, fíjate, este es el mercado de sulfonilureas. Esto, a medida que pasa el tiempo, disminuye el mercado de sulfonilureas y se amplían los medicamentos. ¿Cuánto se va a ampliar el mercado en términos de dosis? No se va a ampliar en medicamentos que son más caros. Los inhibidores de PP4 que se pagan en dólares, los GLP-1, es esto, en gris. Es este mercado. Ahora en guita es un poco más. Pero mucha gente no lo puede pagar.
Lo que va a aumentar son los medicamentos que de costo medio. Esto que sale 12 lucas, 7 lucas, 20 lucas, y algunos lo pueden pagar. Esto es lo que más va a ampliar en el mercado, tiene mucho impacto. Y si hay que usarlo o no, no sé. La verdad es que yo en el centro de salud tengo sulfonilurea, tengo glimepirida, insulina, NPH y metformina. Y ahí juego, digamos. A ver, ahora, yo tengo un debate interno. Si el paciente con metformina no anda, ¿le agrego la sulfonilurea o paso insulina? Y eso depende mucho del paciente, porque ahí juega la capacidad del paciente de jugar como sujeto, no solo, che, toma esto. Te vas a pinchar, pero produce esto, pero no sé, lo ponemos en discusión. Sí, que ahí nuevamente yo creo que es un trabajo en equipo, o sea, con el paciente. Si el paciente también está haciendo lo correspondiente y no solo tomando la medicación, sino se acompaña la dieta, el ejercicio, pues eso seguramente baja mucho más. Sin duda, por supuesto. Primero va eso. Nosotros lo que hacemos en el centro de salud nos pasa como todo. Yo atiendo muy poquitos pacientes, así que digamos me meto y no soy el que más labura ahí en esto, pero lo que sí hacemos son talleres, porque el tema de dieta y ejercicio y actividad física en el consultorio lleva mucho tiempo explicarlo bien. Y entonces uno por uno no podemos, y entonces laburamos con los 4 o 5 médicos generalistas que están, me meto yo y la nutricionista, alguna psicóloga, así armamos equipo y laburamos con eso. Y después, bueno, tratamos además de que los médicos vayamos entendiendo de qué hablamos, porque también esta es nuestra dificultad. Bueno, vamos acá a este grupo, inhibidores de alfa-glucosidasa, simplemente para comentarlos, y los inhibidores SGLT2, los que sacaban la glucosa por otros medios. Los inhibidores de alfa-glucosidasa, el acarbose, básicamente lo que hace es impedir la digestión de hidratos de carbono. Y entonces impide su absorción, porque inhibe a la alfa-glucosidasa casualmente. Y tiene modestia para disminuir la hemoglobina glicosilada. Ustedes lo vieron hoy, ¿no? Sí. Entre hoy y ayer. Y lo que hace es, básicamente produce un gran pedorreo. O sea, no puede absorberse, entonces la glucosa se elimina y produce una diarrea inducida o o meteorismo, pedos, lo que sea, y el tipo así vive. No en todos los pacientes, pero en muchos. Y el costo no es muy alto, por supuesto, porque no tiene demostrada eficacia en términos duros. Entonces no tiene gran problema. Y de hecho en las guías no las ponen. Ahí en los consensos no los consideran. Los inhibidores SGLT2, sodio glucosa transportadores TLT2, lo que hacen es esto. En el túbulo contorneado proximal tenemos estos transportadores que lo que hacen es meter sodio y glucosa. O sea, el mismo nombre te está diciendo lo que hacen. Lo que pasa es que hay un 90% que son SGLT2 y hay un 10% que son SGLT1. Entonces, digamos, tiene más interés inhibir los SGLT2. Si los inhibís, lo que vas a hacer es esto. Acá, digamos, esta es la membrana de las células que están ahí en el túbulo, que están mirando hacia el interior del túbulo, se une al receptor, o sea, va a tener que pasar acá, por lo cual, en teoría, no tendría eficacia si el filtrado glomerular es muy bajito, porque no llegarían acá los SGLT2, se unen acá a la membrana apical y reducen entonces el transporte de sodio y de glucosa hacia adentro. Y entonces lo que van a producir es una glucosuria. La glucosuria va a ser responsable de los efectos adversos, porque esto lo que producen son candidiasis vaginales, balanitis, balanopostitis, y permiten el descenso de glucosa sanguínea y también de la presión arterial. ¿Sí? ¿El mecanismo a qué les recuerda? El mecanismo de acción. Produce una diuresis osmótica, porque acá, digamos, te queda la glucosa acá y la glucosa arrastra agua. O sea, produce una diuresis osmótica. Pero osmótico no. ¿A qué les recuerda este mecanismo? Que se unen acá. A los diuréticos. Los diuréticos, sí, diuréticos de ácido, diuréticos tiacidas, se unen a transportadores, se impiden la entrada de sustancias y se eliminan. Y bajan la presión arterial. Parecen bastante, ¿no? Porque igual te activa también el mecanismo de la sed, ¿no? ¿Cómo? Activa el mecanismo de la sed al eliminar volumen, ¿no? Bueno, producen una depresión de volumen y entonces se activa, claro, la sensación de sed. Igual que pasa con los diuréticos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Tienen bastante.
disminuyen la hemoglobina glicosilada, no tanto, cerca de un punto, bajan el peso, digamos los que están metidos en el mercado y en obesidad y todo son los inhibidores GLP-1. ¿Se acuerdan que lo vimos en el taller de obesidad? Que vimos, creo que era liraglutide, me parece que era, y semaglutide también. Los dos me parece que tienen alguna evidencia por ahí. Pero fíjense que la disminución de peso es muy similar. El otro está entre 2 y 4 kilos con ganas, y acá está entre 2 y 3 kilos. O sea, podríamos discutir por qué no. Y no producen hipoglucemias, esto es una ventaja también, entonces le podemos agregar metformina, otras cosas. Inducen una diuresis osmótica, que tienen estos efectos que habíamos dicho antes que era un poquito más, nos complicaba los efectos adversos, y bajan la presión arterial. Vamos a mirar los efectos adversos, a ver si logro llegar. Los efectos adversos son estos. Uno que tiene que ver con este aumento de glucosa ahí en la vía urinaria, y entonces van a producir candidiasis en una de cada 10 mujeres, pueden producirlo. Pueden producir balanitis en hombres y un aumento de las infecciones urinarias. Esto es el principal problema que tienen, que no es una frecuencia tan alta, 1 de cada 10, pero puede tenerlo. Simplemente hay que tenerlo en cuenta. La hipotensión sintomática, esto, caídas y fracturas, lo mismo que los medicamentos que damos para la presión arterial. Si nos pasamos con una tiazida, con enalapril, qué sé yo, también pueden tener el enalapril. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, no sé si se los dijimos alguna vez, pero el enalapril es mejor tomarlo a la noche, sentadito en la cama, las primeras dosis, antes de acostarse, porque produce caídas por hipotensión. Entonces, ojo con las primeras dosis. Bueno, acá más o menos lo mismo. Insuficiencia renal aguda aparecía en los primeros trabajos, después no, y entonces, de hecho, no está claro si en pacientes que tienen un filtrado glomerular bajo no habría que darlos. A lo mejor sí. Esto es con signo de pregunta, mucha pregunta. Sí está demostrada que pueden producir cetoacidosis, pero con una frecuencia baja. Y otra cuestión. Cetoacidosis. Ustedes saben lo que es cetoacidosis. ¿Qué pacientes tienen cetoacidosis? Los diabéticos. Nosotros estos medicamentos los estamos viendo acá, pero los vimos, creo que los vimos ya en alguna otra patología, ¿no? En insuficiencia cardíaca. Esto lo vimos en insuficiencia cardíaca, un poco por arriba, pero los vimos. Cuando yo tengo en cuenta los efectos adversos, tengo en cuenta siempre lo mismo, les vuelvo a repetir, pero es el riesgo basal. Si yo le tengo que dar, estos medicamentos demostraron eficacia en términos de disminuir hospitalización por insuficiencia cardíaca, o sea, tienen eficacia bastante clara en esto. Disminuir síntomas y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si tengo pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, no diabetes, insuficiencia cardíaca, son un fármaco bastante potable. ¿Por qué? Porque la frecuencia de efectos adversos no va a ser esta. El riesgo de cetoacidosis en un paciente con insuficiencia cardíaca es bajísimo, igual que cualquiera de nosotros. Uno puede hacer una cetoacidosis porque no come, pero es raro. En cambio, en un paciente diabético, como el riesgo basal es mucho más alto, yo ya voy a tener en cuenta esto en la balanza. ¿Me entienden? Cuando tomo esta balanza. La gangrena de Fournier, frecuencia desconocida, apareció en algunos trabajos. Queda el signo de pregunta, pero aparentemente si está, digamos, no se sabe si es un efecto de grupo o aparece solo con la canaglifosina, con el Cambaz, que aparece amputaciones y en otro estudio la gangrena de Fournier, pero una gangrena es un efecto adverso severísimo. La amputación de miembros inferiores aparece en el Cambaz, no sé qué grupo, si acá está alguno, para mañana por favor lean los estudios, porque es la única manera que les sirva para algo la actividad, si no, no les sirve para nada. Y las fracturas óseas también aparece con canaglifosina, incremento, y después faltan estudios para evidenciar si podrían aumentar el riesgo de cánceres de vejiga, de cánceres de mama, no se sabe. No se sabe porque para saber esto necesitamos por lo menos el tiempo que tarda en desarrollarse estos cánceres, que a veces son tiempos largos. Y esto hay estudios de 3, 4 años. De 3 años y medio, más que esto no. Si nosotros miramos la evidencia del Lancet de esto, pues mañana la vamos a mirar un poquito más finamente, nos pasa esto, dapaglifosina, acá no pareciera tener evidencia para MACE, para cardiovascular, qué sé yo. Sin embargo, por ejemplo, dapaglifosina tiene estudios sólidos más interesantes que en diabetes para disminuir MACE en pacientes con insuficiencia cardíaca no diabéticos. Entonces uno podría decir,
suma esto más esto, y además en el paciente, no sé si se acuerdan, pero con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección conservada y fracción de eyección reducida. Son los primeros medicamentos en los cuales el Emperor Reduce lo demuestra en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, y después está el Emperor Preserved, que lo hacen en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y ahí logran disminuir un poco, mentirosamente, mortalidad, pero ciertamente hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces tienen cierta evidencia. Lo mismo con la dapaglifosina. ¿Por qué le parece que tiene efecto para reducir los infartos miocardios si abajo no tiene eficacia? Espera, infarto de miocardio, esto es como que no, y acá que sí. Lo mismo que dijimos, que mirábamos antes. Che, las conclusiones del metaanálisis te suman un montón de todo esto y te dice, bueno, en realidad no son las conclusiones de este estudio más este estudio más este estudio, es una conclusión nueva. Por eso el metaanálisis se considera una fuente primaria, porque te puede sacar una conclusión nueva. Pero es una conclusión matemática y tiene esa cuestión de cómo interpretan los resultados. Si este estudio con empaglifosina, que vamos a ver mañana vamos a ver pero no es el... ¿Cuál es? ¿Se acuerdan el estudio que vamos a ver con empaglifosina? No, el CANVAS es con canaglifosina. El EMPAREG. El EMPAREG. Vamos a mirar el EMPAREG y fíjense, acá lo que me dice es, che, bueno, empaglifosina tiene evidencias en pacientes diabéticos para disminuir MACE y cardiovascular. Y lo que nosotros vamos a poner es en discusión esto. La evidencia, ¿cuánto? Y ellos, miren, le dan una evidencia con un triangulito, evidencia alta de que disminuye MACE y cardiovascular. Y nosotros podemos estar de acuerdo o no. Y entonces vale la pena mirarlo porque entonces no nos morfamos siempre, o sí, podemos estar de acuerdo y no me molesta para nada, me parece bien. Pero decir, che, yo le doy este nivel de evidencia y concuerdo con el resultado. Pero miremoslo. Si no, siempre estamos en la misma. Estamos leyendo fuentes primarias de la misma manera que leemos las fuentes secundarias. Simplemente repitiendo lo que alguien nos dice. Y si miramos la fuente primaria, miramos los médicos que saben leer fuentes primarias, que son muy poquitos, contados con los dedos. En general, casi todos los cardiólogos lo hacen porque forma parte de la formación, pero te leen el resultado. Te dice, che, salió el estudio CANVAS y el estudio CANVAS demostró disminución de riesgo cardiovascular, y se lo remorfan y te lo cuentan y lo cuentan acá. Porque es la conclusión que contó el estudio. Che, pero miralo el estudio. El estudio cuenta esto, pero los pacientes eran pelados, no sé, tenían algo. O sea, miralo. Y este es el problema, no sabemos mirar estudios. Tenemos un gran problema ahí. Cuando miramos este metaanálisis, el mismo metaanálisis network en red que habíamos hecho antes, acá está esto, básicamente, de nuevo, riesgo absoluto, en mortalidad, y miran en distintas poblaciones según el riesgo. Acá, cuando les ponen estas crucecitas, es más o menos lo que hacemos nosotros. Vieron que nosotros le ponemos eficacia. Acá estas crucecitas no señalan eficacia, sino el grado de certeza o de incertidumbre. Así trabajan las guías GRADE. Las guías GRADE, cuando vean consensos hechos con metodología GRADE, alguna vez se los he nombrado yo, alguna vez se los nombró Juan, la metodología GRADE es interesante porque te dice, che, este ensayo clínico no está tan bien hecho, entonces le pongo 2 crucecitas. Y entonces le baja el nivel de evidencia que le está otorgando ese ensayo clínico. En cambio, un estudio de cohortes que está muy bien hecho, le pueden dar 3 o 4. Modifica, Karin algo les comentó, de esto pueden modificar el nivel de evidencia más allá del diseño de estudio, más allá de que sea un estudio experimental o uno observacional. ¿Se acuerdan esto? ¿Me siguen más o menos? ¿Cómo? La metodología, qué sé yo. Entonces acá podemos decir, bueno, baja la mortalidad y según este metaanálisis, en pacientes con muy alto riesgo y tendrías pacientes, si tratás a 1000 pacientes durante 5 años con inhibidores de con SGLT2, vas a tener 48 muertos menos. Está bueno. Ahora, esto entonces nos permite, a ver si tengo esto, nos permite comparar en términos de riesgo absoluto entre ISGLT2 y antagonistas glucagón-like-péptidos. Y entonces podemos comparar, porque acá lo que están mirando es si disminuye mortalidad, pero ya no contra placebo.
SGLT2 contra placebo o oxenatide contra placebo, lo que sea, sino ponen arriba inhibidores SGLT2 y abajo los glucagón-like péptidos y te dice, che, en pacientes con alto riesgo, si vos le das los GLT2, esto, vas a tener 23 muertos menos que si le hubieras dado los glucagón-like péptidos. Esto sigue siendo una cuestión matemática con sus discrepancias, qué sé yo, pero nos da una base para decir, y es interesante. Más interesante probablemente que el otro, porque te disminuye esto, vale la pena. Por ahí vale la pena. Y después uno tiene que poner en la balanza los efectos adversos. Efectos adversos de GLP-1 eran y mucha náusea y vómito, diarrea, y después lo demás que puede aparecer o no, no lo sabemos muy bien, y los inhibidores SGLT2 y infecciones urinarias, cetoacidosis en diabéticos. Balanceamos esto. Y después decimos, che, los inhibidores, los GLP-1 salían $1000 por mes y estos salen esto. Esto lo busqué ayer, canaglifosina sale, pongamos un promedio de 10.000 pesos. Y el otro era 150.000 o 200.000 o 300.000 pesos. Entonces hay mucha diferencia ahí en precio y esto también. Entonces cuando nosotros miramos, che, eficacia y los dos tienen evidencia discutible, nos agarramos los pelos, pero tienen evidencia de que los GLP-1 para MACE y estos, no me acuerdo si ya se los mostré, pero básicamente para hospitalización en insuficiencia cardíaca, pero tienen evidencias, mejoran algo. Los dos bajan de peso, estos no producen hipoglucemia y los otros poquito, no, tampoco demasiado. Y comparo entonces efectos adversos y comparo precio y ahí digo, che, los meto a los dos, meto a uno en mi formulario. Yo trabajo en un centro de salud, ¿para qué voy a poner inhibidores GLP-1? Por ahí me los regalan, pero es difícil. Esto por ahí me lo regalan. Qué sé yo, algunos, digamos, el que tiene el laboratorio puede tener interés en meterlo. Bueno, después. Pregunta, Manuel, sí. ¿Cuál era la fuente esta que acabas de mostrar que me parece que no la teníamos? ¿Cuál? Este cuadro anterior que mostraste. ¿Este? No, el anterior, el gris que mostraba la evidencia con las... Este es el Network Meta-Analysis que les mostré al principio, no les puse abajo, pero es el mismo. Es el del British Medical Journal 2021. Se los puedo mandar, se los puedo subir. Es el mismo, como es el mismo cuadro, digamos, voy siguiendo el cuadro simplemente para mostrarles por separado. Pero es el mismo que les mostraba con los otros. Pero vuelvo a repetir, es un meta-análisis con una construcción teórica que tiene sus debilidades y tiene sus fortalezas. En principio es lo que tenemos, para poder discutir con alguna fundamentación. Voy un segundito para atrás. Esto, si yo, digamos, de alguna manera dije, bueno, de alguna manera les resumo, porque esto es un despelote, más allá de lo que veamos mañana. Mañana podemos modificar un poco esto. Pero, y hay cosas que a mí me quedan como muy en duda y que nos pondremos de acuerdo mañana. Básicamente, glifosinas son seguras desde el punto de vista cardiovascular, sí. Porque los estudios de inferioridad muestran que no son inferiores a placebo. Entonces podemos decir son seguras. Cuando decimos son seguras, quiere decir no aumentan el riesgo cardiovascular. Siempre, entre comillas, porque ya se los puse, el límite superior del intervalo de confianza es 30. Quiere decir, puede aumentar 30%, un tercio, la mortalidad cardiovascular y ni nos damos cuenta. Porque para un estudio de no inferioridad, considera que si tiene un 30% más de mortalidad, son iguales. ¿Se entiende esto? Pero en términos así, ¿me entienden lo que digo o estoy hablando en inglés? Ese 30% de similitud. Estaba en la introducción, por eso se los digo rápido. No lo había entendido hasta recién. O sea, ese 30% queda camuflado porque... Yo digo, che, este medicamento es igual a este, ahora si tiene un 30% más de muerte cardiovascular, lo acepto, porque el intervalo de confianza me llega hasta el 30%. O sea, para hacer el estudio se considera inicialmente un límite de no inferioridad, un límite superior de 80%. Y si con eso va bien, siguen y tienen que hacer un estudio con un límite de no inferioridad, un límite superior del intervalo de confianza del 30%. Quiere decir que un medicamento puede aumentar eventos cardiovasculares, muertes, infartos, ACV, y se considera que es igual a placebo. El problema es, después entonces medicamentos que han demostrado que no superan el límite de no inferioridad, entonces dicen, che, como son estudios adaptativos, ahora demostremos que son superiores a placebo. Y entonces le ponen
continúan el estudio y tienen que demostrar que son mejores que placebo, que disminuyen el riesgo cardiovascular. Y entonces lo que tienen es que tanto inhibidores SGLT2 como GLP-1 lo han demostrado. Con todas las discusiones que tenemos, en algunos estudios sí, otros no, pero son estudios ya que pasan a ser de superioridad. Y los estudios que nosotros vamos a mirar mañana tienen esas características, muchos tienen esas características. Inicialmente los hacen como estudios de no inferioridad y luego como estudios de superioridad. Eso está explicado, traten de mirarlo en el boletín que dice EMPAREG, el boletín que le subimos, porque ahí muestra las debilidades que tienen estos estudios. Debilidades y tienen ventajas, son estudios cortitos, pueden modificar el objetivo, te sirven para pensar un próximo estudio, porque piensen que todos los estudios básicamente repiten los iniciales también porque mostró algo. Entonces está bueno, si hay concordancia de resultados, está bueno. Esto es lo que dejamos en discusión para mañana. Básicamente, modifican los eventos MACE, vamos a ver el EMPAREG, el CANVAS, no sé, los otros estudios, el de dapaglifosina, no sé qué, modifican mortalidad, miremoslo, porque pareciera que sí, pareciera que no, no lo sé. Sí hay un beneficio claro en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Acá es donde todos los estudios concuerdan. Entonces, no todos, pero digamos, hay estudios que no muestran nada. Pero si de 10 estudios hay 7 que muestran que disminuye hospitalización por insuficiencia cardíaca, y tiene peso. Y esto se observa tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, en distintas clases funcionales, y fracciones de eyección conservada y reducida. Así que tiene mucha concordancia. Esto es una cosa clara. Acá, mi discusión, yo tuve hace poquito mi vieja tiene una miocardiopatía hipertrófica. Empezó con síntomas de insuficiencia cardíaca, vino hace unos días al país, ella vive afuera, vino y empezó con una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y, para resumírselos, digamos, estaba medicada con valsartán y con amlodipina, y con valsartán y amlodipina, y creo que con nada más, con beta bloqueantes. Lo cual estaba más o menos bien, que a mí la amlodipina no me gustaba por la insuficiencia cardíaca, no sé qué. Yo a mi vieja no la medico, así que vino así. Pero empezó con una descompensación, y entonces ahí tuvimos, digamos, lo vieron los médicos del hospital de la comunidad, no le dieron mucha bola, dijeron, esta es una vieja, mi vieja no podía respirar, a la noche tosía, se acostaba, se despertaba con falta de aire, yo lo encontraba a la noche así. Y acá es donde yo tengo el problema, porque entonces le pedí a un médico conocido, a un cardiólogo conocido, le pedí si la podía evaluar, y el médico le indica empaglifosina. Y empaglifosina, yo digo, bueno, está bien, podría ser una indicación, y mi vieja mejora un poquitito. Y ahí queda, y el médico se queda con esta, y ahí es donde uno puede ponerse a discutir si tiene las herramientas, porque yo decía, che, qué bien que le dio empaglifosina, mejoró un poquito, pero la verdad es que no podía caminar más de 20 pasos. A la noche se despertaba, tosía igual, mejoró, pero... Y decía, ¿por qué no comparamos esto con mineralocorticoides, con antagonistas de mineralocorticoides? Si lo que tiene evidencia son antagonistas, ¿por qué no darle espironolactona? Digo, si lo que ha demostrado claramente disminuir mortalidad e insuficiencia cardíaca es espironolactona, ¿por qué no comparamos inhibidores SGLT2 contra diuréticos? Si son diuréticos. Pero no están puestos en el mercado como diuréticos, están puestos como hipoglucemiantes y luego medicamentos con eficacia para disminuir mortalidad cardiovascular. Pero la verdad que si se compara no contra placebo, contra diuréticos, que también disminuyen hospitalización y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿serían mejores? No lo sabemos, no lo sabemos por qué no. ¿Cómo? Mi vieja de Israel. Vos viste que sobre los 4 pilares el SGLT era uno de los últimos, ¿no? En insuficiencia cardíaca. Los 4 pilares, chicos, el que me nombre 4 pilares le clavo un puñal en el ojo. No venía por eso. No, ustedes tranquilos, saben que no pasa nada, un puñal en el ojo se saca, se sutura. Ahí sabe por tiempo hacer. Tan, no, pero te digo que no venían con eso y eso es un consenso, ¿viste? No venía con eso ella, pero fíjense, venía insuficiencia cardíaca tratada con amlodipina. Amlodipina que retiene líquido, podría aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, y nadie se lo sacaba. Fue un cardiólogo, otro, qué sé yo, se lo sacó un cardiólogo conocido charlando conmigo porque el tipo no quería. Yo le digo, che, pero ¿por qué no le pones, o sea, sacarle la empaglifosina, ponerle la aspirona? Mejoró mi vieja. Le dio espironolactona, mejoró. Y le saca amlodipina y mejoró espectacularmente. Y se fue bien. Se fue ayer, yo estoy feliz porque se fue. No, porque mejoró. Pero realmente se fue, o sea, no se fue boqueando.
camina una cuadra pero tranquila, y tiene 84 años. Así la medicaste vos, pero con otro sello. No, lo puse en debate un poquito, pero porque es mi vieja no. Pero tampoco, digamos, me parece tampoco que me puedo hacer el recontra boludo. O sea, el problema es, hay que sacar medicación y poner medicación. Ahí tenemos todos el problema. Che, es una falta de respeto sacar medicación de algo que le puso otro médico. Si vos sabés que esto te hace ruido, ponelo un poquito en debate. En general el problema es poner en debate. Consideramos como falta de respeto el debate. Mi vieja ahora vuelve a Israel, el cardiólogo no le quería escribir el informe, qué sé yo. Me dice, sí, pero lo van a considerar una falta de respeto de cambiar la medicación. Le digo, dejate joder, qué falta de respeto. O sea, le tenés que cambiar la medicación y hay que poder aceptar esto. Tenemos un problema ahí nosotros. Sí, está la evidencia, aparte de que no está mejor. Ella, claro, claramente mejoró y, digamos, esto es interesante. Pero mejoró, fíjense, mejoró sin, no hay que ser un genio. Che, le das un medicamento con el mejor grado de evidencia, con menos efectos adversos. Y el mejor grado de evidencia era la espironolactona, no la empaglifosina. Lo que pasa es que la empaglifosina para los cardiólogos tiene evidencia de que disminuye mortalidad. Y para mí, no. Lo pongo en discusión. Mañana lo discutimos bien esto. Es poco clara la disminución de muerte cardiovascular en pacientes diabéticos. Esto es lo que vamos a mirar. Glifosinas retrasan deterioro renal. Aparte de la fortaleza que tienen en insuficiencia cardíaca, tienen fortaleza en insuficiencia renal, con pacientes diabéticos o no. Y después está el tema en el CANVAS, sobre todo, y en algunos otros estudios, con canaglifosina, que presenta mayor riesgo de amputaciones y fracturas. Cuando digo otros estudios son observacionales. Pero para ver efectos adversos, los estudios observacionales son los mejores. Porque pueden hacer un seguimiento a largo plazo de pacientes, pueden tomar grandes bases de datos. Los estudios de los países nórdicos para mirar efectos adversos son excelentes porque tienen muy buenas bases de datos. Y ahí aparece el aumento. Bueno, esto creo que ya se los comenté. Esto también. Les comento dos palabritas de tiazolidindionas para cerrar. Las tiazolidindionas se los conté... no sé, esto apareció acá. La metformina ya la saben, disminuye la glucemia, peso neutro, tiene problemas digestivos y lo demás está en discusión entre UKPDS y el metaanálisis. Estamos discutiendo ahí. Tiazolidindionas. Tiazolidindionas yo les contaba la historia, que la rosiglitazona andaba bárbaro para bajar la glucemia, eran los medicamentos más vendidos en el mercado y también los más fructíferos económicamente, hasta que aparece el problemita de que se demuestra que aumenta mortalidad cardiovascular. Con lo cual, la FDA está obligada a hacer el metaanálisis, se los cuento en la guía, tienen que mirar un poquito. La FDA está obligada a hacer el metaanálisis que demuestra esto y la industria, el laboratorio, la retira momentáneamente del mercado. Después la vuelve a instalar y goza de buena salud. Acá en Argentina también. Entonces, hablamos de rosiglitazona y pioglitazona. La pioglitazona no tuvo esta evidencia, tiene alguna otra cosa medio débil, pero no esta. Lo que hacen es lo que decíamos en el esquemita, aumentan la sensibilidad a la insulina. Actúan directamente sobre receptores nucleares, disminuyen la hemoglobina glicosilada con una eficacia moderada, un punto y medio. Entonces, en este sentido son interesantes. Se instalaron en un momento como los medicamentos que evitaban el pase de prediabetes a diabetes, por esto que les contaba antes, y mucha gente lo compró, y aumenta el peso, como hacen las sulfonilureas o la insulina. Esto lo copié del metaanálisis de ustedes, para no ponerles tanto gráfico, pero básicamente es lo que dicen. En el análisis, la rosiglitazona incrementa el riesgo de infarto de miocardio. ¿Cuánto lo incrementa? Y puede ser muy poquito, un 2%, o puede ser un 62%. Un promedio de 28%, pero podría ser entre 2 y 62%. Incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca, de falla cardíaca, y esto podría ser entre un 31% y más del 100%, porque 2 sería el 100%. 2,72 sería 126, acá el compañero va a hacer cuenta. Similares resultados fueron observados en el metaanálisis de estudios controles con placebo.
pioglitazona disminuye el riesgo de de eventos cardiovasculares. Entonces, el riesgo relativo de eventos cardiovasculares de MACE sería 0,84 con un intervalo de confianza que no atraviesa el 1. Podría disminuir un 4% o un 20 y pico por ciento. El infarto, un 30 y pico por ciento, no. Sí, un 26%. Reduce el infarto de miocardio y el ACV, pero incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto es la conclusión de ellos. Yo en algún momento, ahora no, hace mucho tiempo que no miro tiazolidindionas, pero en algún momento, como soy OBSE, me puse a mirar los estudios de tiazolidindionas, y igual que ahora hago con los SGLT2 y todo esto, digamos, los medicamentos que están muy fuertemente metidos en el mercado y que la industria pelea mucho para que se metan, yo por ahí voy tomando de a poco y los voy mirando. Miro los estudios. Y los estudios no dicen esto. Me dicen, che, pero este estudio no está demostrando que disminuyó. Acá hay una... ¿Por qué? Porque está tal trampa. Yo ese estudio no le creo. Y ahí está el tema. Depende, es subjetivo cuánto... O sea, uno habla de evidencia como si fuera algo objetivo. La evidencia no es objetiva. ¿Le puedo creer o no le puedo creer? ¿Puedo seleccionar un estudio o no para meterlo en el metaanálisis o no? Tiene este nivel de subjetividad. Esto, bueno, un poquito, esto ustedes lo tienen, como simplemente mirando esto, básicamente rosiglitazona no hace nada bien, rosiglitazona versus control o versus placebo, no modifica nada, o te aumenta insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio, y la pioglitazona, acá está, pioglitazona versus control o placebo, tiene a ellos le asignan algunas ventajas en términos cardiovasculares, pero ojo con el infarto de miocardio. Y bueno, esto lo tiene. Estos son los efectos adversos de las tiazolidindionas. Producen edemas. Si producen edemas, entonces retienen líquido, y si retienen líquido, aumenta la carga contra la cual tiene que trabajar el corazón, y entonces se puede explicar el tema de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca aumenta con esta frecuencia de riesgo absoluto. En mujeres está demostrado el aumento de osteoporosis y de fracturas. Aumenta la rosiglitazona, el infarto de miocardio y mortalidad cardiovascular, y son hepatotóxicas. Con una frecuencia baja, pero lo son. Se toman una vez por día, están contraindicadas por supuesto en la insuficiencia cardíaca, hay que evitarla en la hepatopatía, por lo que hablábamos recién. La pioglitazona puede utilizarse en insuficiencia renal. La rosiglitazona fue retirada en Europa, pero acá sigue vigente. Y el precio es una ganga, eso es lo que tiene de bueno. Que salen entre, digamos, la pioglitazona, unos 5.000 pesos. Con lo cual, digamos, es altamente recomendable. Porque comparen los $1.500 que tienen que pagar para un SGLP1 contra 5.000 pesos. Así que bueno, vale la pena. Yo les diría, vale la pena. Bueno, si alguien me cree, el efecto adverso está... Tienen que mirar, siempre empiecen por eficacia. Miren eficacia, después miran lo demás. Si no tienen eficacia, miren efectos adversos. O si tienen, y pueden comparar. Y después miran esto, pero después. Sí, se usa. Sí. Pioglitazona se usa, Yo tengo el problema que ahora no estoy en gestión del hospital y no estoy mirando pacientes. Sí. Me pierdo un poco. Y además, no es lo mismo lo que se usa en el sector público que en el privado. Tenemos esto. Chicos, esto simplemente porque me encontré yendo a los talleres, a los trabajos prácticos. Ya nos quedan 10 minutos, terminamos antes de 10 minutos. En los trabajos prácticos, que les cuesta mirar esto. Fíjense qué fácil que es mirar esto. Estos son los estudios a favor de placebo o a favor del medicamento. Esto lo saqué de un boletín de andaluz, que no se lo puse porque ya, para no meter más info. Pero fíjense qué fácil. Estos, saxagliptina, alogliptina, sitagliptina, linagliptina, estos son, ¿qué son? Inhibidores de PP4. Y los inhibidores de PP4 están acá.
no modifican nada. Estos son los intervalos de confianza, pero están todos alrededor del 1 para un lado y para el otro, o sea que no demuestran nada. Acá tienen linagliptina, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, que son fuertes. Son eso, SGLT2, estos los inhibidores estos de cotransportador. Y acá tienen una tendencia hacia este lado. Lo que está en verde tiene una tendencia hacia este lado. O sea que alguna cosa pareciera mejorar. Esto en resultados MACE. Y después tienen ¿qué es esto? Estos son los GLP-1, que también tienen algunos resultados para este lado. Y después, sí, que son todos estos. Que tienen. Pero fíjense que se puede mirar fácil. Cuando uno mira un estudio, un metaanálisis, hay que mirar esto. Che, corta el 1 o no, y después mirar un poquito los intervalos de confianza. El UCA-PDS les da, el que tiene fuerza para hacerlo, puede mirar y le da para días de mirar eso. Pero hay estudios mucho más fáciles igual. Sí, está bien feo la definición del UCA-PDS. Le hago una pregunta, ahí donde están las empaglifosina y todo eso. ¿Cómo lo interpreto como grupo, digamos? Porque tiene dos que sí y uno que no. Mañana, eso es lo que vamos a discutir mañana. Bueno, algunos tips. Este es mi hijo. Ya se lo saqué ahora. Que estaba en el examen. Algunas cuestiones. Uno es, el consenso incorpora el tema del sueño. Cuando nosotros hablamos de tratamiento no farmacológico, hay que explicar bien el tema de la dieta, hay que explicar el ejercicio. Ustedes tienen algunos capítulos lindos ahora en diabetes para mirar el tema de la dieta. Mírenlo porque está bueno ese material. De Florencia, no me acuerdo cuánto, pero está lindo. No es un capítulo normal de un libro de medicina, no son libros de medicina, de hecho. Los consensos, ojo, los miramos, nos sirven, pero no son la fuente de evidencia a la cual vamos a soportar nada. Nosotros entre los docentes discutimos si les tenemos que dar consensos o no, porque entonces decimos, che, les estamos enseñando a leer consensos. No, los consensos existen, son una fuente indudablemente utilizada, la van a ver permanentemente. Lo que tienen que poder es ver si están de acuerdo o no. Tienen que ir desarrollando el criterio, si no, no sirve el fármaco. Cuando están leyendo el tema que les comentaba antes, si leen una fuente primaria y dicen, che, tal estudio demostró tal cosa, y lo único que miran es el resultado, ese resultado es lo que publica el que hizo el estudio, que puede no ser cierto. Y este último punto, por poner en discusión, que dice así, brindamos herramientas de aprendizaje, pero el aprendizaje es una posibilidad y una decisión personal. Yo lo comento porque cuando roto por los trabajos prácticos, me da la impresión que no sirve demasiado. O sea, veo en algunos y en otros sí. Pero veo grupos en los cuales se sientan, esa primera parte de discusión entre grupos hay que pasarla rápida, y después nos interesa lo que dice el docente y entonces se participa y se lee lo que tienen ahí. Eso no sirve para nada. Para nada. Muchos copian lo que del año pasado o de otras comisiones y directamente lo copian. Lo cual puede ser una ayuda, es una fuente más. Es una fuente. Pero es una fuente que ustedes, si pueden leer un poquito, si pueden, o lo traen así y aunque sea ponerla en discusión, leerla antes. No copiar y pegar, pero saber de qué están hablando. Enterarse de qué están hablando. Entonces dicen, che, pero yo tenía tal cosa, aunque sea miré esta fuente, no miré el Goodman. Elegí mirar esto. Pero pónganla en discusión. Pero ustedes lo que hacen es, lo copian de otro lado, se sientan así y dicen, che, no, pero esto ya lo discutimos, esta parte no sirve para nada. Porque esto ya no lo discutieron nada. Agarraron, copiaron, todos copiaron más o menos lo mismo. No tiene sentido. El práctico sirve si le dan sentido a ustedes. Nosotros les damos las herramientas después y la discusión con los docentes. Yo he escuchado conclusiones ridículas. Decir, che, metformina no tiene evidencia. Solo baja la glucemia, no tiene evidencia macrovascular, no tiene evidencia microvascular, no tiene evidencia para mortalidad. Básicamente, pero la pongo en mi formulario terapéutico. ¿Para qué la pones? ¿Por qué? Y te dicen, porque está indicada en primer lugar en las guías. Eso no puede ser un fundamento de nada. Con eso no es que desaprueban fármaco, es que no tienen capacidad de pensar. Y no tienen capacidad de pensar porque no desarrollaron mínimamente la posibilidad. Pero esto no es algo que le está pasando a alguien aisladamente. Pasa mucho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados
a repetir como monitos. Estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a repetir lo que dice el docente, y si lo que dice el docente dice esto, yo voy a decir esto, pero están aprendiendo, chicos, esa es la currícula oculta. La currícula oculta es lo que incorporamos sin darnos cuenta. Incorporan una actitud acrítica y repetitiva. Y la repiten al final. Fíjense que cuando yo tuve el debate con Bea sobre sacubitrilo valsartán, la gran discusión era, che, pero ¿qué decimos? ¿Cómo que dicen? Dicen lo que quieran. Busquen la evidencia, mírenla. Pero entonces, claro, si rinden con Kroll dicen una cosa y si rinden con Bea dicen otra, no. Están repitiendo un modelo, pero que es un modelo de formación que es nefasto. Es como si incorporaran el cassette y repite, repito lo que dice acá, repito total, paso el parcial, paso el final. La mayoría de los médicos somos unos pobres desgraciados, es la verdad. Porque económicamente no es tan rentable, acá en Argentina no sirve demasiado, te rompes el alma laburando y si encima no le encuentran sentido, porque se van a encontrar repitiendo cosas que no entienden y se van a encontrar haciendo esto. Y los ven las caras a los médicos y decís, che, qué pena ser médico. O sea, vivir es tu única vida, no seas esto. Entonces háganlo de alguna manera que les sirva, que les dé un poquito de satisfacción. Y si no entienden, no entienden. Por más que, o sea, yo sé que yo entiendo el tiempo que requiere, porque es modificar una conducta de aprendizaje. Esto es muy difícil, es muy difícil. Pero, o sea, al menos hagan el esfuerzo y traten de hacerlo, porque si no, no les sirve la cursada. Para repetir contenidos les daríamos directamente los consensos. Y yo no me gasto, la verdad que me resultaría mucho más sencillo. No, se imaginan, estoy en el hospital y acá saben el tiempo que me lleva con esto. Bueno, y esta una fotito con ustedes, por una terapéutica con más abrazos y menos medicamentos. Así que. Sí, el grupito del otro sábado. Bueno, los esperamos mañana y las esperamos mañana.